por favor. Sí se escucha y sí se puede ver. Gracias. Ya, ahora sí. Ya vamos a, ya estamos grabando. Ya, ahora sí. Bueno, esta es la 11ª clase. Ya una clase más y ya acaban todo parásito. Por fin, mentira. La cuestión es que en esta clase es justamente vamos a ver sobre Plasmodium, Trypanosoma y Leishmania. Estos tres enfermedades, lo que tienen como que en común se podría decir que tienen tres vectores y vamos a reconocer cada vector tiene una determinada enfermedad y cada agente, o sea, cada agente parasitario te produce una determinada enfermedad. Entonces vamos a empezar. Ahí está, lo que ya vimos, los tres. Y para como que adelantarles, vamos a ver que el Plasmodium va a producir la malaria. El Trypanosoma cruzi va a producir la enfermedad de Chagas. Y la Leishmania va a producir la Leishmania. Maniasis o maniosis. Maniasis o maniosis. Cualquiera de los. La enfermedad produce la Leishmania, produce leishmaniasis. Entonces vamos a empezar con Plasmodium, que ya vimos que produce Plasmodium. Tienen que recordarse que produce la malaria. Esto sí quiero que lo asocien. Plasmodium con malaria, ya sea falciparum o peruviano. Hay muchos tipos de Plasmodium que ahorita les voy a explicar, pero lo que sí quiero que se como que asocien es Plasmodium, malaria, para que no se confundan con los demás. Entonces, ya sabemos que el Plasmodium que va a producir la malaria. Y este es un protozoario hemático tisular. Hemático porque ya sabemos que puede consumir sangre y tisular pues la piel. Entonces, un protozoario hemático y tisular. La transmisión de este Plasmodium es vectorial y no vectorial, pero el que más vemos es vectorial, o sea, por un vector. ¿Y cuál es su vector? Es este zancudo que vemos acá, llamado Anófeles. Él es el encargado de producirnos la malaria. El zancudo cuando te pica, pero tiene que ser un zancudo hembra, no puede ser un zancudo macho. Tiene que ser un zancudo hembra que cuando te pica este anófeles infestado, lo que te va a inocular, o sea, lo que te va a picar va a ser esporozoitos. Los esporozoitos van a entrar en tu torrente sanguínea de ti. Por ende, el esporozoito es su estadio infectante para nosotros. Entonces, tienen que recordarse eso, que cuál es su vector del Plasmodium es el Anófeles. ¿Y cuál es la enfermedad que produce este Anófeles y el Plasmodium? Es la malaria. Y este zancudito, lo que va a ver como que sus características es que en sus patitas, si se ven acá, va a tener como unas rayitas. Va a estar como que manchas tiene. Y también en sus alas tienen manchas, pero no se nota mucho, pero más en sus patitas sí se nota bien. Va a tener como manchas. Eso sí ustedes lo van a ver en laboratorio. Y como ya les expliqué más antes, hay diferentes tipos de plasmodium, ya sea falciparum, vivax, malariae, ovale o Nowelisi. Pero lo que ustedes tienen que recordarse, que más nosotros vamos a ver en Perú, es el Plasmodium falciparum y el vivax. El mecanismo de transmisión, como ya les expliqué, hay dos tipos: vectorial, que es por el zancudo, que tiene que ser hembra, y como les dije, que esta hembra, cuando te pica, te inocula esporozoitos. ¿Por qué? Porque en sus glándulas salivales, aquí en sus glándulas salivales, cuando te pica, lo que te va a inyectar, se podría decir, o inocular es los esporozoitos, que estos son el estadio infectante y justamente ingresan por la picadura. Entonces, ¿cuál es su estadio infectante para nosotros, para los hombres? Es el esporozoito. Y también hay no vectorial, que no vectorial son tres. Puede ser transmisión sanguínea, o sea, hay portadores que tienen este plasmodium y son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, y justamente por lo que no tienen síntomas, son los más peligrosos y se comportan como unos reservorios.
tienen el parásito en su sangre y son responsables de que se siga transmitiendo este, eh, esta enfermedad, porque son como unos reservorios. Y luego está en la transmisión transplacentaria, que ya saben que es de madre a hijo y también da la malaria congénita. Y luego está cuando se comparte por jeringa, que es malaria, o sea, por drogadicción. La gente se droga, comparte la jeringa y uno tiene malaria y así se contagia. Puede haber esa contaminación. Y también tienen que saber que bueno, nuestro vector tiene como que un ciclo que es bien corto, que es huevo, larva, pupa y adulto. Ese es su ciclo del vector. No es tan importante, pero es para que lo sepan. Lo que sí quiero que se recuerden es el ciclo biológico, pero del Plasmodium. Hay como que una figura que los pone en su teoría que es súper grande y que es pero demasiado confuso. Entonces yo lo que hice es para que lo entienda, es hacerlo así como en esto, para que entiendan cada paso. Primero, tienen que saber que hay un humano y el vector, que es el zancudo, que vamos a decir la anófeles. Ya, en nosotros, en los hombres, vamos a ser hospederos intermediarios. En cambio, los anófeles, o sea, el zancudo, va a ser un hospedero definitivo. En nosotros, la reproducción que vamos a tener nosotros va a ser asexual. En cambio, en la reproducción, en el zancudo, va a ser una reproducción sexual y también asexual, pero más sexual. Y nosotros vamos a ser reservorios, ¿saben? Somos reservorios porque nosotros estamos enfermos de malaria y un zancudo sano viene, un zancudo anófeles sano viene y nosotros lo contaminamos, se podría decir, y este anófeles va picando a varias gente sana, a varias personas sanas. Entonces somos un reservorio. Y el anófeles, el zancudo, es el vector. Ya saben que es un vector. Entonces, vamos primero a comenzar con nosotros, nuestro ciclo, que es asexual. Nuestro ciclo, bueno, está dividido en dos. Son exoeritrocítico y eritrocítico. Como su nombre dice, exoeritrocítico quiere decir fuera del glóbulo rojo. Y eritrocítico dentro del glóbulo rojo, para que sepan. Y, bueno, primero vamos a llamar, en esto se llama también ciclo esquizogónico, porque se forman los esquizontes. Lo que empieza es que este zancudo te va a picar. Comienza con esto. El zancudo te pica. Lo que va a introducirte son los esporozoitos, que ya vimos que es su estadio infectante. Esto va a la medida que va pasando las horas en la sangre, se van a dirigirse a los hepatocitos. Por eso es que ve acá hígado. Ya, luego que se dirigen a los hepatocitos va a empezar la esquizogonia. Y en ahí se va a formarse, dependiendo también de qué especie sea este Plasmodium, puede, digamos, si es un Plasmodium vivax, vamos a poner acá, si es un vivax, te da como 10.000, te da como 10.000 parásitos. Pero si es un Plasmodium falciparum, te da como 30.000 parásitos. Entonces, ya estamos en la parte de que va a tu hígado, bueno, exactamente a tus hepatocitos, y ahí empieza la esquizogonia. Ya. Luego de que empieza tu esquizogonia, esto se produce por un ciclo esquizogónico, o también llamado esquizonte tisular. Entonces ya estamos acá. Reproduce tu esquizonte tisular y luego sigue tisular porque va a ser en tejidos y esto te va a este esquizonte te va a darte lugar a muchos merozoitos. O sea, este esquizonte, dentro del esquizonte va a haber merozoitos. Ya estamos acá. Luego de los merozoitos, cuando se va a romper, salen bastantes merozoitos del esquizonte y estos merozoitos se van a dirigirse ¿a dónde? A tus glóbulos rojos. Y en ahí es donde va a empezar el ciclo eritrocítico. Aquí, estamos aquí. Ya entra tus glóbulos rojos. Y se va a formar el primer estadio eritrocítico, que va a ser el trofozoito joven.
Aquí estás. Y en la parte del ciclo eritrocítico hay dos fases, esquizogónica y gametogónica. Pero primero concentrémonos en la fase esquizogónica, que es donde hay estrofocito joven. Se forma, ese estrofocito joven va a seguir creciendo y se va a formar estrofocito adulto. Y este va a seguir formándose y se sigue formando y te va a darte un esquizonte. Y los esquizontes, cuando se van a romper, te van a darte merozoitos. Los merozoitos, cuando un esquizonte se va a romper, se va a dispersar o se va a salir bastantes merozoitos. Y esos merozoitos lo que van a hacer es infectar nuevos glóbulos rojos. Y así van a continuar el ciclo eritrocítico. O sea, los trofozoitos se convierten en esquizontes, los esquizontes se rompen y estos esquizontes se salen merozoitos. Y los merozoitos van a contagiar a muchos glóbulos rojos que están sanos. Y los glóbulos rojos infectados que ya pasó van a dar lugar a gametocitos. Y ahí es donde comienza la fase de gametocítico. Y ahí va a darte a gametocitos. Estos gametocitos tienen que recordarse el estadio infectante del zancudo. O sea, es el estadio infectante, pero ¿de quién? Del zancudo. Y estos van a tener, puede ser forma ovalada, forma redondeada, ya sea vivas, malariae o ovalae, o alargado, que puede ser falciparus, que son como tipos platanitos, se le dice. Y estos se observan los gametocitos en la sangre en un paciente eh, puede depender de que, o sea, si tú encuentras, digamos, una forma alargada, entonces es un falciparum. Si encuentras una forma ovalada, puede ser un vivax, o ovalae o malarea. Entonces, es como que de acuerdo a su forma, también vamos a ver qué tipo de plasmodium es. Y también hay bastantes merozoitos que se van a quedar como que latentes y no se van a liberarse y no van a infectar a otros glóbulos rojos. Y estos merozoitos que van a ser como que latentes se van a llamarse inmunozoitos. No están acá en la fase porque es otra cosa, o sea, está fuera de este ciclo. Estos inmunozoitos son latentes, o sea, no se rompieron, no infectaron, nada. Y esto puede ser, esos inmunosoitos son los que van a producirte la recaída del paciente. Cada vez que el paciente va como que a recaer, va a tener justamente por estos inmunosoitos. Entonces, todo esto es el ciclo celular que pasa en el humano, en nosotros. Es todo, o sea, hay una imagen y es como que bien confusa, pero esto es más para que sepan el orden, cada cosa que hay. También ahora vamos a ver la parte del ciclo sexual, que es más pequeño, es más fácil. En el vector, o sea, en el zancudo, lo que pasa, tenemos que recordar que hay un ciclo esporogónico, que en este ciclo esporogónico tenemos que recordar que los gametos, ya sea microgametos o macrogametos, van a ser los estadios infectantes del zancudo. Estos son los estadios infectantes del zancudo. Ya, digamos, el cual pica a una persona que tiene malaria y se va a llevarse los gametocitos en su interior, dentro del zancudo. Se van a formarse los macrogametocitos y microgametocitos, y el microgametocito se produce la fecundación y de esa fecundación te da un ooquinete. Aquí. Ooquineto o ooquinete. Este ooquinete luego te va a darte lugar a un ooquiste. Y este ooquiste va a estar en el intestino de nuestro zancudo. Va a estar en el intestino. A él le gusta estar en nuestro zancudo. Y por cada ooquiste se estima que puede haber entre 10.000 a 20.000 esporozoitos. Este ooquiste te va a dar los esporozoitos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque los esporozoitos son los que nos van a contagiar, son el estadio infeccioso para nosotros. Y esos esporozoitos se van a dirigirse a las glándulas salivales del zancudo. Y en ahí es donde el zancudo el zancudo hembra nos va a poder picar a nosotros y nos va a infectar.
Entonces, el ciclo sexual es mucho más corto, solo tienen que recordarse que hay gametos, que es micro macrogameto y que se forma dentro del zancudo, y que hay un oquinete que te da un oquiste y el oquiste te da esporozoitos. Nada más. ¿Alguna pregunta de esta parte? Porque esta parte en sí es la parte más pesada, se podría decir, de Plasmodium. Lo demás es súper fácil. ¿Ninguna? Ya. Vamos a pasar entonces a la parte de la clínica. En la clínica, lo que ustedes van a observar si es que ven un paciente con malaria, va a tener manifestaciones, una enfermedad febril. Eso quiere decir que su característica es que va a tener cuadros o ciclos de fiebre. La fiebre puede llegar hasta 41 grados y es justamente el primer síntoma que aparece en la persona. Y los síntomas van a aparecer entre los 12 a 15 días después de que a la persona le haya infectado o picado. Y también aparte de que va a tener fiebre, también va a tener dolores musculares, mialgia y dolores articulares, artralgias. Va a tener cefaleas y náuseas. Y estas manifestaciones pueden ser leves cuando una persona ya tuvo inmunidad, porque, digamos, vive en zonas endémicas y ya una vez o dos veces ya le picaron ya, entonces ya tiene una inmunidad porque vive en esas zonas. Pero hay individuos que no viven en esas zonas y se contagian y para ellos puede ser fatal o grave. Hasta puede llevar una malaria cerebral o una anemia severa. Y también tienen que recordarse que la malaria se va a caracterizarse por los paroxismos febriles. Estos paroxismos febriles son escalofríos, fiebres y sudoraciones. Y también pueden tener anemia, esplenomegalia y hepatomegalia. ¿Y por qué ocurre estos paroxismos febriles? Porque cuando vimos que hay un esquizonte, el esquizonte se va a romperse y van a salir merozoitos. Y estos merozoitos van a infectar los glóbulos rojos. Entonces, cada vez que pase esto, hay un paroxismo febril. Cuando los esquizontes se rompen y salen los merozoitos, se contagian los glóbulos rojos. Luego en la parte de diagnóstico, que hay tres, que es laboratorial, parasitológico, diré, inmunológico y molecular. El que tienen que recordarse es el parasitológico, pero exactamente la gota gruesa. ¿Por qué la gota gruesa? Porque la gota gruesa es el gold estándar. Es un método directo que yo me hice en las primeras clases, que vendría a ser la gota gruesa y el frotis también periférico nos sirve. En el frotis, lo que podemos ver aquí exactamente es los estadios de Plasmodium. Aquí ves los estadios. Y en la gota gruesa también, pero es el gol estándar. Este es el gol estándar. Ya, luego en la parte de inmunológico hay el IFI, el ELISA y el inmunocromatografía. Lo que la parte inmunológica saben que evalúan los anticuerpos que una persona desarrolla, si una persona desarrolla cuando ya tiene malaria. Entonces, el ELISA lo usamos más para la parte epidemiológica, epidemia. Ujú. Para más la parte epidemiológica. Pero la parte la inmunocromatografía, esto lo que va a hacer son como unas tiras en las cuales van a ser unidos anticuerpos y se le coloca la sangre y si hay un antígeno parásito se va a unir a estos anticuerpos y así van a observar ustedes unas rayas como observan acá. Ven, esto es una negativo, pero si es que acá hay una raya es para Vivax y si hay estas dos rayas es que es positivo, pero para falciparum. Entonces eso es la inmunocromatografía. Son como que tiras de anticuerpos que como que se pintan si es que hay un antígeno parásito. Ya. Luego en la parte del tratamiento no los puse acá porque no hablan mucho de eso, pero lo que sí tienen que saber sobre el tratamiento es que hay antimaláricos, que son la cloroquina, siento, la cloroquina, la primaquina
Y también hay el artesunato. Y bueno, hay más, hay la mefloquina y la primaquina tenemos ya. Vamos a poner acá la mefloquina. Ya, no tienen que aprendérselo, pero es para que sepan que estas dos, la cloroquina y la primaquina, lo utilizamos en el Vivax. Y en lo demás, el artesunato, la mefloquina y también la primaquina, o sea, estos tres, lo usamos para el falciparum. Pero tienen que saber que cada tratamiento depende de la zona en que está. Es como decir que en Perú el tratamiento de Perú es muy diferente a Brasil, algo así. Depende de dónde está. Eso solamente es para que lo tengan en cuenta. Lo que más quiero que sepan son los síntomas y los paroxismos febriles para que puedan reconocer. Ya, ahora sí, alguna pregunta sobre malaria, porque ahora vamos a pasar a otra enfermedad que es la enfermedad de Chagas. ¿Ninguna? No hay preguntas sobre malaria. Ya. Ahora vamos a pasar a la parte de Trypanosoma cruzi. ¿Qué es Trypanosoma cruzi? Ah, tienen que recordarse que tiene un vector. Que ¿quién es el Triatoma infestan? Es este. Él es su vector. El Triatoma infestan. ¿Y qué enfermedad te va a dar Trypanosoma cruzi? La enfermedad de Chagas. Nada más. Eso es lo más importante que tienen que recordarse. De Triatoma infestan, es su vector y que te da la enfermedad de Chagas. Bueno, ahora vamos a la parte de mecanismo de transmisión, que hay dos mecanismos de transmisión. Puede ser vectorial, que es por un vector, que ya vimos quién es, el Triatoma infestans. Y puede haber otra transmisión que es no vectorial, que puede ser una transmisión sanguínea, una transmisión congénita, o una transmisión por trasplante de órganos, o por una transmisión oral. La parte de la Trypanosoma cruzi tiene estadios. Tiene tres estadios que tienen que recordar que en la parte del epimastigote su forma va a ser como observan en la imagen, es alargada y delgada. Si se dan cuenta, parecen como unos platanitos. Ya, son alargadas y delgadas. ¿Y dónde van a estar? En el intestino del vector. Y es una forma extracelular. Y tienen que recordarse que es una forma replicativa. O sea, esta forma es la que se replica. Y también es una forma no infectiva para nosotros. Nosotros no nos podemos contagiar por el epimastigote. Por ende, no puede estar en nosotros, no está en los humanos. El amastigote, su forma es redondeada y como observan acá, redondeada. Y esto sí está en humanos, en nosotros, y es una forma intracelular. Y es un estadio diagnóstico, recuerden esto. Y el tripomastigote, este es una forma alargada, aquí está, ¿ve? Alargada, extracelular, y es una forma no replicativa, o sea, no se puede replicarse, pero esta forma sí es infectiva para el ser humano, o sea, esta es nuestra estadio infectante. El estadio infectivo es el tripomastigote, pero metacíclico. Esto sí quiero que se recuerde. Ahí está. El tripomastigote es su estadio infectante. El estadio infectivo de la enfermedad de Chagas o Trypanosoma cruzi es el tripomastigote metacíclico. Hay otro tripomastigote sanguíneo que está en la sangre, pero no es el estadio infectante. Solo quiero que recuerden la parte del tripomastigote metacíclico, que ese sí es su estadio infectante. Ahí también está el diagnóstico que ya les dije, que es el amastigote. Ya. Una pregunta de esta acá. Ok, ya. Vamos a pasar entonces a la parte de su ciclo biológico. El ciclo biológico de Chagas es, primero, este triatoma se va a alimentarse bueno, de la sangre. O sea, ahí ves al triatoma infestans, aquí cito. Ya. Dentro de su cuerpo de triatoma infestans, por acá, va a tener tipo mastigotes metacíclicos, que lo que va a hacer, estos van a excretarse por las heces. Entonces, pónganse que están
en una zona endémica y les pica. Les pica y ustedes se rascan. Es lo más común que hacemos, nos rascamos. Entonces, cuando nos rascamos, hacemos como una herida o una abrasión. Y en esta herida o mordedura va a entrar justamente los tripomastigotes metacíclicos. Van a penetrar la piel y por herida, mayormente por lo que nos rascamos, y también puede entrar por la conjuntiva ocular si es que por las mucosas, pero mayormente es por la piel, que cuando nos rascamos, en rascarnos, justamente ellos en sus heces, cuando excretan, eh, dejan estos tripomastigotes metacíclicos y nosotros nos rascamos, entonces abrimos una herida y ahí justamente entran por esa herida que nosotros nos hacemos. Mayormente eso es lo que pasa. Luego, nosotros en el estadio, ya dentro de nuestro cuerpo, el tripomastigote metacíclico va a ir va a transformarse a mastigotes. Aquí está. El tripomastigotes metacíclicos se transforman a mastigotes. Y los amastigotes se van a multiplicarse por una fisión binaria y en los tejidos. Y esos amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes. Y estos van a entrar al torrente sanguíneo, donde va a ser nuestro estadio. Perdón. Va a entrar a nuestro torrente sanguíneo, lo que va a ser nuestro estadio diagnóstico. En ahí nosotros podemos reconocer que tenemos. Y estos tripomastigotes, cuando infectan a otras células, os transforman en mastigotes intracelulares, va a haber justamente las manifestaciones clínicas. Ahí estos van a darnos las manifestaciones clínicas cuando van a afectar a otras células y entonces pueden transformarse en mastigotes. Luego que nosotros estamos infectados con enfermedades de Chagas, viene un Triatoma infestans, pero sano, y nos pica. Se alimenta de nosotros. Entonces, lo que ellos van a ingerir es tripomastigotes. Y cuando ingieren tripomastigotes dentro de su cuerpo, de ellos, va a producirse otro ciclo. Se produce epimastigotes en su intestino medio, luego estos se van a multiplicarse y te va a dar tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior. Y de nuevo este Triatoma infestans infectado va a picar a otra persona sana y así es que se va a repetir todo el ciclo. ¿Alguna pregunta del ciclo biológico de enfermedades de Chagas? ¿Ninguna? Ya. Ahora vamos a pasar a la parte de la enfermedad, básicamente, los síntomas, vamos a ver. Ya. En el Chagas hay 3 formas, que es el Chagas agudo, el Chagas latente o indeterminado y el Chagas crónico. Y la mayoría de personas son las que van a crónicos, es la mayoría de personas las que van a presentar. Este Chagas puede ocasionarse la muerte del corazón, también te puede darte megacolon o megaesófago, ya que le gusta, tiene un tropismo al tejido cardíaco y así te ocasiona cardiomiopatías y también tiene un tropismo hacia el tubo digestivo, lo que hace que te produzca un megacolon. En la parte de Chagas agudo dura entre 2 a 3 meses y hay 2 como que manifestaciones que tienen que recordarse. Que cuando si la piel es el sitio de ingreso del parásito, va a aparecer una lesión conocida como chagoma. ¿Qué es el chagoma? Este chagoma es un nódulo que se va a inflamar y que va a estar justamente en el sitio donde el insecto te picó y ahí va a estar el chagoma. Y va a estar rojo, o sea, va a estar con eritema y también va a estar con induración. Como ven acá. Es el chagoma. Y hay un signo de la romaña, este signo, que está acá justamente apuntando su ojito. Ya. El signo de la romaña es cuando el Trypanosoma cruzi va a ingresar por a través de la conjuntiva. Este es a través de la conjuntiva.
el signo de la Romaña. Y vamos a ver también que hay unas, bueno, hay la parte de enfermedades de Chagas, su evolución. Listo. Ya, primero, cuando nosotros nos contagiamos por enfermedades de Chagas, va a haber un ciclo, una fase aguda, donde hay respuesta inmune, donde salen los síntomas de 2 a 3 meses. Luego esta enfermedad va a pasar a fase crónica, que puede ser sintomática o asintomática. Lo más común es la fase asintomática, que es indeterminada. Y luego está la fase sintomática, que lo que más se vio son los problemas cardíacos y luego los problemas digestivos, que ya vimos por qué, porque tiene un tropismo hacia el tejido cardíaco y también hacia el tubo digestivo. Entonces, por eso es que se ve los megacolons, los megaesófagos, los megacolons y las cardiomiopatías. ¿Se dan cuenta? Eso es toda esta parte que está así como en blanco. Ya, esos son los megas. Cardiomiopatías, megacolon, megaesófago. Esa es la parte de enfermedades de Chagas de evolución. La parte, también hay la Chagas, pero Chagas crónico. Chagas crónico hay 3 formas: la forma cardíaca, la forma digestiva y la forma reactivada. La cardíaca es cuando la cardiomiopatía, cuando te da cardiomiopatía chagásica dilatada. Esto se va a manifestarse con qué, con arritmia, con insuficiencias cardíacas y predominio derecho. Luego está la forma digestiva, que te va a presentarte 2 manifestaciones: el megaesófago y el megacolon, que ya hemos visto acá. Y luego está la forma reactiva, que tienen que recordarse que da a inmunosuprimidos. Cuando tiene inmunosupresión, es la forma reactiva. Y luego la parte, tienen que recordarse que según el genotipo del parásito puede ser el daño causado. Este es un megacolon. Ahora está en la parte de métodos diagnósticos, que ya vimos en las primeras clases, que mayormente lo que diagnosticar directamente es raro. La serología es lo más importante. Hay el microhematocrito, luego está el hemocultivo y el frotis. Eso es lo que vamos a observar, el epimastigote, acá, lo que ven con colita, ya, ese es el epimastigote. Luego está el seno diagnóstico, que ya les expliqué que es una cajita. Está el triatoma sano, y el triatoma van a hacer que lo infecte al niño con posible Chagas, y después de 3 a 4 meses, al triatoma dentro de su intestino van a buscar si hay, está la enfermedad, el trypanosoma. Y si está, bueno, es positivo. Y si no está, es negativo. Sí, pero demora mucho tiempo, entonces no se hace. Luego también están las pruebas serológicas y moleculares, que son lo que más se hace ahora, y también inoculación en ratones y PCR, que no está acá. Pero eso es lo que más se hace, las pruebas serológicas y moleculares. ¿Alguna pregunta de Chas para pasar a la leishmania? Leishmania es más poquito. No es más poquito, pero es más, un poco, menos información, aunque tienen que saber también las manifestaciones. Entonces, una pregunta para Chagas. Ninguna. Ya. Ahora vamos a pasar a leishmania. Leishmania, tienen que saber que el vector de leishmania es la lutzomía. Ese es el zancudo que te pica y te da leishmania. ¿Y qué te va a darte si te da leishmania y leishmaniasis? Es más fácil. Tienen que recordarse L de leishmania, L de leishmaniasis y L de lutzomía. Todo es L. Es lo contrario de malaria, que era anófeles, entonces es diferente, pero en cambio lutzomía es para leishmania, LL. Estadios de parásito hay 2, que es el amastigote y el promastigote. El amastigote es una célula, aquí está. Como ven, es una célula ovoide, redonda, está en el hospedero vertebrado y mide entre 2 a 4 el diámetro,
Tiene un núcleo redondo, su núcleo es redondo y presenta kinetoplasma en forma de bastón y no tiene un flagelo libre, no tiene flagelo y su kinetoplasto es en forma de bastón. Luego es la forma intracelular, recuerden eso, es la forma intracelular. Luego está el promastigote, que este sí es una célula fusiforme y lo que tiene es un núcleo prominente, ven su núcleo súper grandote. También tienen que acordarse que su kinetoplasto inicia un flagelo que sale por sus extremidades anterior y también esta forma se encuentra en el tubo digestivo del vector y también los cultivos. Acá hay un kinetoplastos y acá hay un flagelo. Ese sí tiene un flagelo. Y ese es un promastigote y ese en los hospederos invertebrados. O sea, en nuestro luxomía, nuestro vector. Y tienen que recordar esto. Hay un estadio infectante, que es el promastigote, y el estadio diagnóstico, que es el amastigote. Ahora vamos a pasar a la parte del ciclo biológico. Vamos a agrandarlo para que lo vean. Ya. En la parte del ciclo biológico, bueno, el luxomía te pica. Se alimenta de ti y lo que hace es inyectarte el promastigote en la piel. Estos con su flagelito, ya. Estos entran a tu piel. Luego estos promastigotes son fagocitados por los macrófagos. Y los promastigotes dentro del macrófago se van a transformar en amastigotes. El promastigotes pasa a mastigotes. Luego los amastigotes se van a multiplicarse en células y de varios tejidos, incluyendo los macrófagos mismos. Se multiplican, salen, se van a otras células. Y luego te infecta, a nosotros nos infecta y llega un anófeles sano, este es un anófeles sano, y se va a alimentarse de ti. ¿Y qué cosa va a ingerir los macrófagos? Estos macrófagos que van a estar infectados con los amastigotes. Esto se va a infectarse de amastigotes. Dentro. Y dentro de la parte de su organismo, cuando ingieren las células parasitarias de amastigotes, esos amastigotes se van a transformarse dentro de su intestino medio en promastigotes. Entonces ellos pasan de amastigotes a promastigotes. Y luego en su intestino medio también se divide y van a migrar a provicide. A provicide. Aquí está. Se fusionan, se dividen y ya. Y luego de nuevo se repite el ciclo. De nuevo, lo que nos va a inyectar a nosotros o nos va a contagiar es promastigote. De nuevo. Entonces, ese es todo el ciclo que pasa. Lo que tienen que recordarse es que en nosotros pasa de promastigote a mastigote. Y luego en el macrófago se van a multiplicarse y cuando viene en la parte del insecto es al revés. Pasa de promastigote a mastigote para que así se dividan y nos infecten de nuevo con promastigotes. Entonces recuerden que su estadio infectante es el promastigote, aquí está, y su estadio diagnóstico es los amastigotes. Nada más. Lo bueno es que solo tiene 2 estadios, entonces es más fácil que el Plasmodium que tenían como 3. Luego está la leishmaniosis. Leishmaniasis o leishmaniosis. Leishmaniosis es la enfermedad. Esta enfermedad va a tener formas clínicas, que hay 2, la leishmaniosis tegumentaria y la leishmaniosis visceral. La leishmaniosis tegumentaria hay 2 formas, que ya sea cutáneo o cutáneo mucosa, mucutánea. En la parte cutánea forma una úlcera y eso te da un botón o una úlcera, también llamado de chiclero, y te da la famosa UTA. Recuerden esto, cutánea, asociado con UTA. Y la mucocutánea o cutánea mucosa te da la espundia. La espundia esta es la mucosa UTA. Y la cutánea, la espundia, es esto. ¿Ven?
Ya, luego hay una leishmania, hay tipo cutánea difusa que no hay en Perú. Esto no existe en Perú, no hay. Y luego está el visceral, que es la Kala-Azar, que este Kala-Azar también te puede dar una invasión cerebral y hasta te puede, ¿cómo se llama? Y tampoco esto no hay en Perú. No, no hay en Perú. El Kala-Azar, no existen casos. Y también te da esplenomegalia, te da hepatomegalia y hasta puede ser mortal. Te da esplenomegalia, como ve acá, también te da hepatomegalia. Como ven en la niña que está marcado, ya, eso te da. Te da espleno y hepato. Eso es el calazar, pero no existe en Perú, no hay. Y puede ser mortal. Luego, acá salen leishmanias cutáneas, que son una úlcera indolora en la piel, tiene bordes levantados, eritematosos y un fondo limpio. Y luego está la cutánea difusa, que es la que no existe en Perú, que es la que es nódulo cutáneo aislado, que se extiende hasta todo el cuerpo y está cubierto por lesiones nodulares. Es esta. Esta es la cutánea difusa. Y luego está la leishmaniasis mucocutánea, que esta es como lesiones húmedas, ulceradas y necróticas, ya sea en laringe, faringe y mayormente le gusta estar en la parte del tabique nasal, como observamos en la imagen. Eso también es la famosa espundia. Y esto es el famoso UTA. Esta UTA sí está en Perú, porque es por la leishmaniasis peruviana, pero en cambio esta no existe. Esta, la parte mucocutánea sí está en Perú. Luego está la parte de diagnóstico, ya, o sea, puede ser por frotis, puede ser por biopsia, por cultivo, por PCR, por pruebas serológicas o intradermo reacción. Cualquiera de esos se puede hacer la parte de diagnóstico. Lo que quiero que se recuerden es esto, que cuál es la cutánea, que es UTA, cutánea mucosa espundia, y visceral es el Kala-Azar. Eso tienen que recordarse. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Nada? Ya. Yo creo que eso es todo. Ujú. Ya. Ya, chicos. Si no hay preguntas, les voy a pasar sus ustedes por el chat. Voy a guardar la grabación.